Sócrates, ¿qué sería de la filosofía sin tu existencia? Probablemente tus contribuciones han sido una sinfonía del conocimiento, representado mediante diálogos por tu más puro, fiel y conocido discípulo. Aquel hombre que deambulaba en las calles de Atenas, acompañado de una interrogativa que permanecía en el ápice de su lengua: ¿qué es la justicia? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la ética o la razón? Y así expandir y dilucidar el conocimiento en ellos, y evidentemente en ti. ¿Por qué? ¿Para qué? Y el porqué de ello. Sin más dilación, permítame introducir a esta serie de grandes mentes las contribuciones, la biografía y el legado del filósofo griego Sócrates. Sócrates nació en Atenas a finales del siglo V, en el año 470 a.C. Su padre fue Sofrónisco, un escultor a quien Sócrates le siguió los pasos durante su juventud. Por otra parte, su madre fue Fenareta, una comadrona que al final también influyó en la filosofía del pensador. Sócrates recibió una educación tradicional de la época, impartida por su maestro Arquealo, formándose en literatura, música y gimnasia. Otros de sus maestros fueron Anaxágoras y Damón, conociendo así las doctrinas de los filósofos eleáticos, y de la escuela de Pitágoras. De Sócrates siempre se destacó su capacidad de razonamiento y facilidad para el uso de palabras durante sus conversaciones, en las cuales tenía por costumbre aplicar una delicada ironía durante sus cuestionamientos. Antes de la llegada a la filosofía, llegó a ser un soldado, pues era lo que se esperaba que hiciera como ciudadano de la polis. Participó en las batallas de Samos, Potidea, Delio y Anfípolis, desarrollados a lo largo de la guerra del Peloponeso, mostrando siempre una resistencia, valentía y serenidad extraordinaria. Durante el desarrollo de estas batallas, Sócrates salvó la vida de Alcibíades, un político y militar de que fue un amigo y maestro, y quien más tarde también le salvó la vida al filósofo. Sin embargo, aunque tuvo una participación honorosa en las batallas mencionadas, Sócrates consideraba que él era más útil en su país al dedicarse a la filosofía y no a los enfrentamientos armados. Además que con los bienes que le dejó su padre al morir, pudo vivir modesta y austeramente, sin preocupaciones económicas que le impidiesen dedicarse al filosofar. Se tiene por cierto que Sócrates se casó a una edad algo avanzada con Xantipa, quien le dio 2 hijas y un varón. Debido a su mal carácter y su trato despectivo hacia Sócrates, pasaría a la historia como insolente y cruel. Sin embargo, para Sócrates el matrimonio era vital para llegar a un estado eudaimónico. El mismo filósofo le recomendaba a los hombres que se casaran. Decía: cásate, si das con una buena mujer serás feliz, y si no, darás filósofo, lo cual siempre es útil. El legado de Sócrates. Sócrates es uno de los mayores pensadores con influencia en la historia del conocimiento. Se le considera un parteaguas de la filosofía, siendo probablemente el hito de la misma. Tanto así que los filósofos griegos anteriores a él pasaron a llamarse presocráticos. Su forma de enseñar filosofía era mediante una conversación, creando así el método inductivo, al pretender que las personas accedieran al conocimiento de la verdad a través de su experiencia en vez de partir de conocimientos supuestos y dados por buenos. Por lo que para Sócrates, tú ya tienes la sabiduría, y esta sobresale mediante el método socrático o el autocuestionamiento. La mayéutica, el arte de escuchar para preguntar. El aporte más importante de Sócrates a la filosofía occidental fue su técnica para argumentar un punto, conocido como la técnica socrática o mayéutica. El origen etimológico de la palabra mayéutica está vinculado a la obstetricia. Su significado quiere decir hacer parir, dar a luz una verdad latente en la mente del individuo, o bien ayudar a nacer un pensador. Así que la mayéutica fue el sistema de enseñanza empleado por Sócrates para ayudar al alumbramiento del conocimiento y la verdad a través de preguntas. Sócrates aplicaba la mayéutica para ayudar a sus estudiantes a descubrir sus ideas y verdades. Para ello, realizaba largas conversaciones en sus interlocutores, a quienes les hacía un gran número de preguntas. Luego, se oponía a sus respuestas hasta que la persona encontrara por sí misma la verdad. Por lo general, Sócrates acostumbraba a pasarse por ignorante ante sus interlocutores, a quienes les hacía creer que eran sabios. A esto se le denominó como la ironía socrática. Sócrates
tenía por objetivo demostrar a través del razonamiento de las preguntas y respuestas que no se sabe todo y que es necesario admitir la ignorancia. De esta manera se daba inicio a la mayéutica, razón por la que era considerado el hombre más sabio de su época, y como vemos, no era precisamente porque sabía mucho, sino porque él sabía que no sabía nada. Esta frase no hace alusión a la ignorancia, sino a la humildad, porque una persona que piensa que ya sabe todo no es más que un ser empalmado de carne que se encuentra intelectualmente muerta, porque una persona que cree saberlo todo no aprenderá nada, ni escuchará, ni pondrá en duda sus conocimientos, llegando al más puro y duro estado de ignorancia y soberbia. El propósito de la vida según Sócrates. Permítame llegar a este punto con las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la esencia del ser humano? ¿Y qué es lo que nos distingue de otros seres vivos? Para Sócrates, lo que nos distingue y nos da esencia es el alma. Esto no tiene nada que ver con un concepto religioso, ya que Sócrates vivió siglos antes de la llegada del dogma y condicionamiento cristiano. Para él, el alma es la razón, el yo consciente, la personalidad intelectual y moral en aras de llegar al arete por medio del conocimiento y dejando a un lado todo atisbo de ignorancia o interés personal, pues todo se basa en alcanzar un conocimiento mayor. Así que para Sócrates, el alma era el conocimiento, el intelecto y la razón, o lo que hoy en día conocemos como mente. Esta sería nuestra verdadera esencia y el sentido de la misma vida, pues todo se basa en alcanzar, mejorar y perfeccionar el alma, lo que sería perfeccionar la razón, por lo que el propósito último del hombre sería alcanzar la sabiduría, siendo la sabiduría un viaje y no un destino, porque el diálogo interno que cuestiona nuestras propias ideas no termina hasta el día de nuestra muerte. Así que si la felicidad proviene del conocimiento, la infelicidad iría de la mano de la ignorancia. Sócrates denominó a esto como intelectualismo ético. Para el pensador, quien hace el mal es porque no conoce el bien. En caso de conocerlo, cambiaría su comportamiento. Así que conocer el bien nos lleva a observar una conducta virtuosa, y la conducta virtuosa conduce a la dicha, porque no hay nada mejor para dormir que una buena conciencia. La muerte de Sócrates. Con su conducta, Sócrates se granjeó de enemigos que con el contexto de inestabilidad en que se hallaba Atenas tras la guerra del Peloponeso, acabaron por considerar que su amistad era peligrosa para los aristócratas. Así que fue acusado de impiedad, de corromper a la juventud y de herejía, e irónicamente, de introducir nuevos dioses, dejando entrevelo la ignorancia y el interés de sus enemigos por culpar al filósofo. Fue condenado a beber cicuta, después de que en su defensa hubiera demostrado la inconsistencia de los cargos que se le imputaban. Según relata Platón en la apología que dejó de su maestro, Sócrates pudo haber eludido la condena gracias a los amigos que aún conservaba, pero prefirió acatarla y morir, pues como ciudadano se sentía obligado a cumplir la ley de la ciudad, aunque en algunos casos, como el suyo, fuera injusta. Peor habría sido la ausencia de la ley, así que eligió acatar la condena impartida por la justicia de la polis para morir, haciendo honor a su filosofía. Pasó sus últimos días con sus amigos y seguidores. Sus últimas palabras fueron: Critón, le debo un gallo a Asclepio, no te olvides de pagárselo. Tras su fallecimiento, aparecieron las escuelas socráticas y la Academia Platónica. Esta última fue fundada por Platón, quien fue seguidor de Sócrates y posteriormente maestro de Aristóteles. Gracias a Platón es que se sabe del legado de Sócrates, ya que fue él quien dio a conocer a su maestro mediante sus escritos, ya que el primero nunca escribió ningún texto. Algunos creen que toda la idea y el valor que se le otorga a Sócrates es realmente producto del propio Platón, hombre de quien hablaremos en futuros videos, si es que la audiencia así lo demanda. Por nuestra parte, esto fue todo. Gracias por ver el video. Si te fue de utilidad, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte activando las notificaciones para no perderte nuestras actualizaciones. Esto fue Grandes Mentes por Mundo Deshebrado.